Folclórica, esposa y madre abnegada, prostituta, monja o vampiresa. Esta es la visión de la mujer que nos ha dado el cine español y que con ironía y agudeza nos muestra con La pata quebrada, la película de esta noche en versión española. El mejor plan para esta noche de martes. Acción, mucha acción. Seamos sinceros. ¿Para qué sirve la mujer? Para nada. Absolutamente para nada. Atención, en esta película vamos a hablar de mujeres. Bueno, de mujeres vistas por el cine español desde los años 30 hasta casi nuestros días. Me quiero casar. Yo también me volveré a casar. Eso ya no, porque tú eres una mujer y no es lo mismo, claro, que estamos en España, Juana. A Diego Galán se le metió en la cabeza que debían recogerse las mejores perlas que sobre las mujeres había dado el cine español. Así se lo ofreció a Enrique Cerezo y a la productora El Deseo, y ambos respondieron con entusiasmo. Hoy tenemos con nosotros a Diego Galán. Buenas noches, Diego. Hola, buenas noches. Director de la película y muy bien acompañado por Esther García. Buenas noches, Esther. Hola, buenas noches. Bienvenida, productora del Deseo y productora de Con la pata quebrada, entre otros muchísimos proyectos. Venís muy bien acompañados por María Castejón. María, buenas noches. Lo voy a leer porque es muy impresionante lo de tu tesis, ¿eh? Especialista en representaciones del género y medios de comunicación y autora de esta tesis, Feminidades y masculinidades en el cine español de la democracia. Está aquí recogido en este libro, Fotogramas de género, aunque no completa la tesis, me contabas, ¿no? No, queda ahí, hacemos un repaso a la década de los 80 y todavía queda la década de los 90, que saldrá en abril o así. Voy a empezar por ti porque, como veréis, está muy puesta en la materia y nos va a situar la película en su justo lugar. ¿Cuál es el principal valor que tiene la película de Diego Galán? El principal valor, que es un testimonio único. Lo que hace este documental es recoger fragmentos de diferentes películas, hace un montaje muy inteligente y lo que nos lleva a hacer es un recorrido ágil, trepidante por lo que es la representación de las mujeres en los últimos 50 años del cine español. Esther, para empezar, antes de meternos en faena, yo te quiero dar en nombre del equipo la enhorabuena por esa película, por Relatos Salvajes. El Deseo es coproductora, Pedro y Agustín Almodóvar son coproductores de esta película, que ya sabemos que es la más vista de la historia del cine argentino y que en nuestras pantallas llevan más de 500.000 espectadores. ¿Qué pasa, hermano? Negro resentido. Pues dicho esto, y para hablar de la película de hoy, al Deseo llegan cientos de proyectos y escogéis unos poquitos para coproducir y para dar el nombre del Deseo que apoya el proyecto, que es mucho, ¿no? Entonces llega Diego Galán con este, y ¿por qué veis claramente que es un proyecto interesante para que os animarais a producirla? La verdad es que El Deseo hace muchos documentales, pero este especialmente está muy en la línea de lo que El Deseo hace, hablar de situaciones de la mujer. Prácticamente en todas las películas de Pedro hay algo que tiene que ver con las mujeres, y este documental venía acompañado de nuestro querido amigo Diego Galán, y además era un documental lleno de alegría, porque está planteado como una comedia musical, al menos así lo veo yo, y cuenta todo desde el humor. Desde que el mundo es mundo, y hay hombres y mujeres, y los unos se enamoran de las otras, y las otras de los unos, pues eso. Este problema es una rosca. De entre todos los temas que ofrece el cine español, ¿por qué decides que sea un recorrido por cómo el cine español ha reflejado el mundo de la mujer a lo largo de esos más de 50 años, como decía María, para meterte meses enteros a rebuscar en las filmotecas? ¿Por qué este tema? ¿Por qué esta película? Bueno, se dice que la única revolución victoriosa del siglo XX ha sido la revolución de la mujer, y soy fan del cine español y un poco obsesionado y colecciono muchísimas películas españolas, y un día se me ocurrió a ver cómo el cine lo había contado.
Y lo que salió fue una historia de la mujer, pero yo creo que también una historia del país. Sí. Creo que también están reflejados los hombres y los curas y los políticos, y está contado cómo ha sido este país o cómo sigue siendo este país desde los años 30. Ha cambiado muchísimo, ha tenido altibajos, ha sido rico en vaivenes este país, pero en todos los aspectos. Y la mujer por esa razón. El cine español realmente ha contado esa revolución de la mujer. Yo creo que las películas, sobre todo las películas populares, reflejan la realidad, aunque no lo pretendan. Bueno, ¿me vas a dejar que me ponga este bikini o no? Ya te he dicho que no. Tú eres una mujer decente. Si creéis que vais a encontraros con un aburrido tratado de historia, olvidadlo. La película contiene mucho humor, grandes sorpresas, imágenes entrañables y momentos de puro terror que nos hacen comprender algunos aspectos tenebrosos de nuestro pasado. Con La pata quebrada nos habla de nuestra vida, de nuestras raíces y de nuestro presente también. Nos conduce de una película a otra con una lógica implacable. Os invitamos a conocer los cambios que ha experimentado la representación de la mujer española desde la Segunda República hasta nuestros días. Y enseguida comprenderéis lo interesante que va a ser conversar con nuestros invitados. Que la disfrutéis. Hasta luego. Después de todo lo visto, este final de solidaridad entre chicas adolescentes representa un alivio. Con este toque de esperanza volvemos a dar las buenas noches a Diego Galán, autor de este valiosísimo documento. Buenas noches de nuevo. A la productora de la película, Esther García, productora de las películas de Pedro Almodóvar, para ubicar al que acabe de aterrizar. Buenas noches. Productora del Deseo y de Con la pata quebrada. Y María Castejón, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Especialista en representaciones del género en los medios de comunicación. Bueno, pues yo empezaría precisamente por ese final, porque terminar con Imágenes de blog, que es una película dirigida por una jovencísima directora, con esas amigas besándose, abrazándose de esa manera tan entrañable y dando una imagen de la mujer tan abierta y tan libre, pues no sé si es una declaración de intenciones de hacia dónde te gustaría que fuera el mundo de la mujer en nuestro cine y en general. Sobre todo en general. El cine no es un reflejo de lo que pasa en la vida, ¿no? Un reflejo más o menos cierto, pues que la mujer consiguiese esa libertad absoluta que merece, que fuera equiparable no al hombre, sino a la libertad absoluta, porque el hombre no siempre la tiene, y quizás, por lo menos, como la tuvo en algunos años de la Segunda República, donde logró muy rápidamente grandes cotas de libertad, que luego ha tardado muchos años en poder recuperar, y todavía no están del todo recuperadas. Me gustaría que la mujer fuera un ser humano más. Esther, ¿tú crees que la visión que ha dado el documental y que ha dado el cine se corresponde fielmente a la realidad que hemos ido viviendo en España durante las sucesivas décadas que Diego ha recogido? Sin duda. Yo creo que el cine es un reflejo exacto de lo que está sucediendo en la sociedad. A veces intencionadamente y a veces no con esa intención, pero desde luego queda absolutamente todo plasmado en las películas. Las píldoras que a lo largo de toda la película se van viendo han sucedido. Pueden parecer una parodia y una exageración de lo que era el día a día de la mujer, pero no, es que era así. Lo que nos advierte todo esto es que debes ir pensando en dejar tu carrera. Al primer tapón... ¿Es eso todo lo que se te ocurre? Naturalmente, para trabajar me basto y sobro yo. Es real, cada una de las cosas que se apuntan en la película son reales y cada uno de los logros que se apuntan también lo son. Hace 50 años que estamos hablando de la liberación de la mujer. Lo digo por mi propia experiencia, ¿eh? Hablamos desde hace muchísimo más de la liberación y de los logros que la mujer tiene que conseguir. Si nos pusiéramos hoy a hacer un repaso de lo que queremos, es prácticamente lo mismo que hace 50 años. Hemos avanzado muy poco. Esos poquitos que hemos avanzado están reflejados en la película. Y, por supuesto, ni un paso atrás. Eso te iba a decir. Con que ninguno es que, de esos poquitos. Claro, y entonces recordar quiénes éramos y quiénes hemos sido nos sitúa muy claramente en quiénes somos y en lo que debemos defender con uñas y dientes. Ni un paso atrás, efectivamente, porque un paso atrás está muy cerca de la nada, de nuevo. Sí. ¿Qué balance harías después de ver toda esta recopilación
de 180 películas, ¿no? Más o menos. 180. Hombre, pues el balance es importante e interesante, ¿no? Hemos visto unas representaciones en las que, bueno, quizá lo más llamativo sea la violencia, ¿no? Esos bofetones y esos sopapos que se les daba a las mujeres incluso después de salir justo de misa, ¿no? Sí que han cambiado muchas cosas. Y legalmente es verdad que el divorcio está aprobado, que las mujeres pueden votar de la misma manera que pudieron votar los hombres, que podemos acceder al mercado laboral, a las propiedades y tal, pero yo creo que actualmente hay una especie de espejismo de la igualdad, ¿no? Que legalmente sobre el papel sí que hay muchísima igualdad, pero que en la realidad, pues bueno, también era un poco lo que comentaba Esther, ¿no? Todavía estamos muy por debajo en cifras, porque sí que da la impresión de que las mujeres hemos avanzado muchísimo, y sí que es cierto que hemos avanzado, pero en cuanto empezamos a tirar un poquito de estadísticas y de cifras, bueno, no hay más que ver el número de directoras de cine español en comparación con los directores, ¿no? Yo creo que todavía estamos muy lejos de esa igualdad de oportunidades real, que hay muchísimas cosas en las que luchar. Obviamente, comparado con el documental, hay cosas que en la actualidad son absolutamente impensables, pero bueno, relajarse nunca, vaya. Ella ha tocado un tema que nos toca, que es precisamente la presencia de la mujer en el cine español y en puestos representativos, por ejemplo, que Esther, que eres una de las pocas. Como productora has propiciado la carrera de numerosas directoras muy interesantes y muy importantes en el panorama cinematográfico: Isabel Coixet, Dunia Ayaso, Julia Solomonov, Lucrecia Martel, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el porcentaje de mujeres en las labores de dirección, de producción o labores técnicas sigue siendo ínfimo. ¿Por qué esa revolución de la que hablamos no ha cruzado a nuestro oficio? Yo creo que realmente el cine y nuestra profesión también refleja lo que pasa en el resto de la sociedad. Ahora hay mujeres directoras bastantes. Hace un tiempo había 3, 4. En ese momento las mujeres solo eran script, sastras o alguien dentro del departamento de maquillaje. En este momento hay mujeres en prácticamente todos los puestos dentro de un equipo técnico. No tantas como quisiéramos, pero efectivamente se refleja en el cine y en todo, porque cuántas mujeres hay en los consejos de administración, cuántas mujeres hay escultoras reconocidas. Si nos trasladamos a cada uno de los diferentes estamentos o los diferentes estratos de la sociedad, comprobamos que pasa lo mismo que en el cine. ¿Y qué sucede? Pues que sigue siendo un mundo en el que los hombres tienen los mandos. Mientras yo te siga queriendo, tú no te separas de mí. Un día te voy a perder el miedo, Sancho. Y presiento que ese día no va a tardar en llegar. No me negarás, Diego, el papel de Pedro Almodóvar en, ya no te digo como reflejo, sino adelantándose a todo a la hora de reflejar las necesidades de la mujer. O sea, siempre se ha dicho que Pedro realiza un estudio de la mujer y del mundo femenino brutal, pero ya no solamente eso, es que él se ha adelantado a actitudes que deseábamos tener antes de que las tuviéramos. Sin duda, después de la dictadura ha sido el director que más ha fomentado la defensa de la mujer y mejor ha reflejado a mujeres modernas, mujeres nuevas, a mujeres distintas, ¿no? Acabo de estar con el hombre al que quiero. Y soy más feliz de lo que he sido en toda mi vida. Porque ese hombre también me quiere. Y mucho. Hablaba antes, María, de cómo las imágenes normalizan la violencia contra la mujer de una manera, ¿no? que dentro de la comedia, dentro de la anécdota, está esa violencia, ¿no? Y yo os pregunto, ¿en qué medida este tratamiento de la mujer en el cine ha sido no solo reflejo, sino condicionante de la identidad femenina? Hay una naturalización, ¿no? O sea, las películas son una representación de la realidad, pero hay un proceso, ¿no?, en el que tú ves una película, te reflejas, te construyes, ¿no?, toda esa creación del imaginario en el que te vas a pensar, ¿no?, y en el que te vas también a construir. Entonces, claro, la influencia es bárbara, ¿no? Esa naturalización de la discriminación, de la inferioridad, de la violencia, pues sí, tiene muchísimo que ver en cómo nos construimos como mujeres y cómo nos construimos como hombres y como sociedad, claro. ¿El cine nos enseñaba de alguna manera cómo debíamos comportarnos también ante esas cosas?
Con respecto a la violencia contra las mujeres en el cine español, primero, no es que en todas las películas se pegan a las mujeres, sino que son en algunas películas y se hacen para denunciarlo y se hacen para comentarlo. Yo no creo que siempre, no sé, en las películas de vaqueros te pegan tiros y matan gente, si uno no acaba haciendo eso en la vida real, ¿no? Primero porque no hay indios, pero... Bueno, claro. Pero no creo yo que el cine eduque tanto, ¿no? Eso es un concepto un poquito antiguo de los curas, sobre todo, que decía que esta película es gravemente peligrosa, mayores con reparos, no vayan a verla, y los curas censores, que siempre estaban eliminando de las películas los besos, las frases provocativas. Yo creo que es un concepto de la Iglesia que dice que el cine educa y que el cine provoca malas influencias, en mi opinión. Y sobre todo, insisto, en que las películas han denunciado la violencia de las mujeres. Una película que no figura en el documental y que es en este sentido extraordinaria es Te doy mis ojos, de Iciar Boyaín. ¡Que no hay público ahora! ¡Suficiente! ¡No hay público suficiente! ¡Te está viendo todo Dios! Yo creo que el audiovisual, el cine concretamente, que es el arte más reciente y el de este siglo, sí ha influido muchísimo en modos y costumbres, sobre todo una época en la que las películas duraban muchísimo tiempo y todo el mundo quería ir a ver esas películas, se veían películas de amor romántico y todo el mundo pensábamos que el amor debía ser como aparecía en esa película. El cine, en los primeros tiempos, creo que dio una información de otro tipo de vidas, otro tipo de manera de pensar, y que lo hemos tomado como referencia. Yo sí creo que ha influido mucho en este siglo, en la forma de ver la vida. Bueno, hay el caso famoso de la película Sucedió una noche, la película norteamericana, con Clark Gable y Claudette Colbert, que él se quita la camisa y no llevaba camiseta debajo. Entonces dejaron de fabricarse camisetas, dejaron de comprarse camisetas en Estados Unidos porque el cine había enseñado que se podía ir sin camiseta. Sí. Eso es cierto, pero creo que son cosas puntuales. Con respecto a las películas de amor y no solamente al cine, eran las revistas, los cómics, era el sistema de la educación, que las niñas y los niños. Decíamos en la escuela de lo que el cine era reflejo, pero no era... Juan Antonio Baradem decía, el acorazado Potemkin se hizo después de la Revolución Rusa. No fue la película que provocó la revolución. Sí, pero sí es cierto, hablando de lo que comentaba Esther, por ejemplo, y refiriéndonos al melodrama como género, que está muy bien reflejado, y esas películas románticas que planteaban el amor y la pareja pues de esa manera tan idílica y tan irresponsable en realidad, porque casi no existe, pero era una especie de trampa para situar a la mujer en el lugar de la sociedad donde se pretendía que estuviera, ¿no? Con esos anhelos y en ese... O sea, en realidad al final, bueno, pues es algo que te hace soñar. ¿Qué te provoca los sueños? Y más cuando es una sociedad con poca formación y por tanto con poca libertad de criterio para elegir, ¿no? Sí, pero claro, es cierto, pero insisto en que eso también viene por otras fuentes. Los cuentos de los hermanos Grimm y los cuentos de Érase una vez ya acababan siempre en boda y siempre era la princesa ella y él era el pobre pastor o el pobre... o el príncipe encantado, pero el rana. cine la rana. El cine lo ha perpetuado porque eso forma parte de la literatura y la literatura era minoritaria, yo creo, y en cambio el cine ha popularizado y ha extendido muchísimo más unas historias a las que antes una parte de la sociedad no tenía acceso. Creo que sí que ha influido mucho, a mí me parece, o al menos en mi vida puedo decir que creo que es una de las cosas que más me ha influido, las películas que he visto a lo largo de mi vida. María, para reconocer la violencia explícita sí que estamos educados, pero ¿tenemos ya puestas esas gafas violetas de las que tú hablas para reconocer otro tipo de violencias, violencias institucionales, violencias del sistema, en las que navegamos sin...? Es que yo creo que no, sí que ha habido a partir de la década de los 90 y sobre todo a partir del feminismo institucional una gran sensibilidad hacia el maltrato de género, hacia el maltrato en el ámbito de la pareja, pero hay muchísimas más violencias y en lo que al cine
Por ejemplo, se refiere el concepto de violencia simbólica, ¿no? el de las representaciones en la prensa escrita, por ejemplo, cuántas mujeres son protagonistas de la noticia, cuando se citan opiniones de expertos, son expertos. Por ejemplo, cuando una mujer es asesinada por su pareja, siempre sale en la prensa, una mujer muere. No, perdona, no muere, esa mujer le han asesinado, ¿no? Y más allá de la violencia simbólica, la violencia económica, lo que comentamos, ¿no? Que siempre hay también como una especie de techo de cristal en que las mujeres no accedemos a los puestos de mayor poder, ¿no? Que en el fondo se trata del poder, claro, es que en el fondo el eje de todo, ¿no? El meollo de la cuestión es el poder. Y sí, hay muchísimos tipos de violencia. María, ¿por qué asusta tanto el término feminismo y definirse como feminista y hay mujeres que rechazan explícitamente esa definición? Muy buena pregunta. Bueno, yo creo que hay una tendencia bastante general a pensar que el feminismo es lo contrario al machismo, ¿no? O sea, pero realmente el rechazo que puede provocar es el feminismo es un movimiento por los derechos de las mujeres y también de los hombres, que lo que hace es cuestionar la sociedad desde raíz, ¿no? Entonces lo que propugna es una revolución absolutamente total. Entonces, claro, es un término muy incómodo. Y luego, por otra parte, bueno, pues siempre se ha puesto bastante interés en reflejarnos a las feministas pues como unas locas, como unas histéricas, feas, ¿no? Entonces siempre hay también dentro de ese imaginario, ¿no? Alrededor de la feminista, temas bastante interesantes, pero yo creo que realmente provoca muchísimo rechazo, primero por un gran desconocimiento de lo que es el feminismo y por otra parte por lo subversivo que es y por la potencialidad que tiene para cambiar la sociedad y nuestras vidas personales, claro. ¿Y en general te parece que la mayor parte del cine que hacen ahora las mujeres en España puede contener ese término? El problema está en que a las mujeres no nos representa el cine con la pluralidad, ¿no? En la que somos todas las mujeres. Entonces yo creo que sí que las cineastas están un poco por esa labor y también es un poco esa responsabilidad que les ponemos a las cineastas, ¿no? Que también lo que comentábamos antes al principio del coloquio, ¿no? Es decir, es que da la impresión de que cuando solamente hay una mujer da paso a otras mujeres, que es muy positivo, ¿no? Pero que hay que abrir todo todavía un poquito más, ¿no? Y las cineastas tienen que hacer películas protagonizadas por mujeres, pero también películas de catástrofes y un poco lo que ellas quieran, ¿no? Y de género y de acción y de lo que sea, claro. No que tenga un contenido no siempre. Tenemos la obligación de redimir a... Claro. Siempre mujeres en crisis, ¿no? Siempre, mujeres con problemas, mujeres comprometidas socialmente, que sí que está bien, ¿no? Como un primer paso para crear unos nuevos imaginarios, pero hay veces que también llega a ser un poco limitado, ¿no? Y hay que dinamitar un poco eso y mujeres que dirijan de todo, holocaustos nucleares y absolutamente todo. ¿Qué títulos destacarías, por ejemplo, del último cine español que te interesen por su contenido? Bueno, siempre el primer título que me viene a la cabeza es Función de noche. Yo creo que es una película absolutamente emblemática y, bueno, en este sentido sí que fueron absolutamente rompedoras las cineastas de la transición, ¿no? Cecilia Bartolomé con Vámonos Bárbara y Pilar Miró con Gary Cooper, aunque también tienen otras películas y otras obras, ¿no? ¿Habías estado embarazada antes de ahora? Sí, se lo dije cuando me hizo el historial. ¿Y qué pasó? Aborté. ¿De una manera natural? No, fue hace más de 10 años. Entonces no fui capaz de afrontar la situación. Ahora quiero este niño. He pensado que debemos separarnos. Ya me había resignado a vivir como una mujer acabada. Como una señora, vamos. Pero hoy me he dado cuenta de que no quiero vivir así. Tú me has puesto los cuernos todos los días, o casi todos. Me has engañado. Yo soy una mujer que no he sentido un orgasmo en mi vida. Entonces me has engañado muy bien. Yo te iba a dar la enhorabuena por el Tren de la Libertad. Muchas gracias. Contamos a los espectadores lo que es, porque esto sí que es un movimiento de mujeres con toda la energía y toda la capacidad, y tú eres una de las que estás desde el origen, junto a Chus Gutiérrez, que también fue una de las primeras en mover toda esa energía.
Y así lo cuentas y lo conocen. Bueno, el Tren de la Libertad surgió unos días antes de la gran manifestación que se convocó en Madrid el 2 de febrero de este año para defender la ley actual de salud sexual y reproductiva. A partir de ese momento decidimos hacer un documental sobre cómo había surgido la manifestación y sobre el objetivo que tenía esa manifestación. Está recorriendo todo el mundo con un grito claro: defendamos lo que hemos conseguido, ni un paso atrás. Afortunadamente lo hemos conseguido. No habrá sido el documental la única razón, seguro, pero hemos puesto nuestro granito de arena. ¿Y cómo os parece que es la imagen de la mujer que está dando el cine español más actual? La realidad es que volvemos un poco a lo de antes, y es que el cine refleja lo que sucede. Y de alguna manera, las películas están hablando de nosotras tal como somos en este momento, ¿no? ¿Y cómo somos? Pues mujeres luchando por sus derechos y tratando de adaptarse a cada uno de los minutos de la vida que están pasando. En este momento es una vida difícil para todos y también para las mujeres. Probablemente especialmente para las mujeres, y siempre lamento tener que remitirme a todas estas cosas, pero si vemos la estadística, el paro afecta mucho más a la mujer que al hombre. La falta de educación afecta más a la mujer que al hombre. Aunque las mujeres están llenas, las universidades están llenas de mujeres, hay más mujeres que hombres con mejores calificaciones. Cuando salen no encuentran trabajo los hombres. En fin, es un poco derrotista este punto de vista, pero no vamos a... De lo que habla el cine en este momento es de esto, que es lo que sucede. No puede hablar de otra cosa tampoco, ¿no? Yo creo que la película reciente española que habla mejor de la actualidad de la mujer y de los hombres, pero en este caso es de mujer, es Hermosa Juventud, la película de Jaime Rosales. Ciertamente, donde esa pareja refleja la necesidad que tienen los jóvenes en paro de irse al extranjero donde encontrar trabajo. ¿Qué quiere, que te acompañe a echar currículum? No, solamente que confíes un poquito en mí. Solo eso. ¿Te enteras, Carlos, coño? ¿Ya me entero de qué? ¿No te enteras de que tenemos una niña? ¿No te enteras de que la tenemos que sacar tú y yo adelante o qué? No sé si queréis añadir algo más sobre Con la pata quebrada, si queréis, os queda algo, supongo que muchas cosas, pero bueno, algo que queráis añadir antes de... Yo, no es tanto sobre la pata quebrada como sobre la realidad, es la permanencia del machismo o el resurgimiento del machismo según una encuesta realizada en Andalucía que se ha publicado este mes, en la que los adolescentes masculinos creen que el trabajo de la mujer, que la situación de la mujer es pata quebrada ahí en casa y que esa es su visión, cuidar del hogar, es decir, volver a los prototipos de hace unos años, que ya los matrimonios modernos, ya eso no existe, ¿no? Esto no se va a resolver si no cambia la educación, si no hay una voluntad absoluta de cambio. Y todo viene a través de la educación. En los colegios hay que realmente educar. Y las mujeres, en todo somos iguales. Solo hay un momento en nuestra vida que necesitamos un apoyo decidido institucional, que es durante el momento del embarazo y el tiempo que luego vamos a estar dando de mamar a nuestros hijos. Si en ese tiempo las instituciones, las empresas nos ayudan decididamente, el resto del tiempo lo podemos hacer solas. Solas, educando en nuestra casa, a nuestros hijos, en nuestra parcela. Y los hombres solo tienen que pedir una hora al día que hay que ir a la reunión del colegio de padres, o al colegio de los niños, o al médico. Eso, oye, ahora no se hace. Siguen siendo las mujeres las que toman todo ese tipo de decisiones. Y es un poco aburrido, después de 50 años, hablar de lo mismo y decir las mismas cosas. Yo estoy de acuerdo. Y además, ¿sabes lo que también es un poco aburrido? Esta guerra siempre. A mí, sinceramente, me aburre soberanamente que tengamos que estar siempre con esta guerra, hombres, mujeres, porque los hombres, porque las mujeres, por Dios. Sí. Con lo bonito. No, es aburridísimo. Sí, es agotador. Es agotador y aburridísimo. Suena antiquísimo, pero totalmente. Claro.
Totalmente. No podemos cambiar el discurso mientras la realidad no cambie, pero haría una falta... Pero el discurso se puede cambiar a través de la educación, como dices tú, pero no me refiero a la educación en los colegios, sino a la educación que las madres, sobre en las todo, casas también, cada una, sí. El mantenimiento del machismo viene muchas veces, nace de la educación que se recibe en la casa. Mi generación, desde luego, es evidente que fue así, pero aquí en el documental hemos visto algunos momentos como Julieta Serrano le dice a su hija casada que lo que tiene que hacer es estar guapa, dar una buena cena, el reposo del guerrero, o María José Alfonso a Paz Vega, que le acaban de dar una paliza que hemos visto, pelillos a la mar, tú no te preocupes, esto no tiene importancia. El mantenimiento de esa vieja educación que ejercen las madres, muchas madres, centenares de miles de madres, con respecto a sus hijos varones y a sus hijas hembras. Pero hay que ser también un poco optimista, ¿no? Y sobre todo, además, en el tema de la juventud. Hay muchísimo trabajo por hacer y, bueno, hay una de las cosas, además, los jóvenes ya tienen absolutamente otros códigos, o sea, no se manejan ni siquiera con el cine, que les parece una antiguaya. Bueno, este documental, como está hecho de fragmentos, yo creo que sí, porque están mucho más acostumbrados a los fragmentos, pero ese gran mundo que se llama Internet, ¿no? Esas redes, esas representaciones, otra vez, de los jóvenes, de las jóvenes. Yo creo que hay muchísimo que hacer, es muy cansino, como estábamos comentando, pero bueno, tampoco nos queda otro remedio, pero sí, un poco de que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres fuera una auténtica prioridad de todas las políticas sociales, económicas, estaría muy bien. Pues muchas gracias. Muchas Esther, gracias. María, Diego, muchísimas gracias por haber estado aquí y por este documento tan elocuente y tan necesario. Muchas gracias. Y a vosotros también, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado una noche más y os esperamos en la próxima noche del Cine Español. Chao.